Bueno, listo. Bueno, después de este martirio, vamos a comenzar con el tema de leucostasis, sarcoma granulocítico y bueno, leucemia extramedular. En cuanto a la leucostasis, pues sabemos que es una complicación amenazante para la vida después o como consecuencia de una hiperleucocitosis. Esta prácticamente es la manifestación clínica de las altas concentraciones de células leucémicas en sangre periférica. Entonces, obviamente sabemos que la hiperleucocitosis se define como más de 100.000 leucocitos en sangre. Sin embargo, es importante también recalcar que algunas leucemias, sobre todo en leucemia mieloide y específicamente en M4-M5, este conteo no siempre va a ser definitorio para una leucostasis. Puede presentarse leucostasis incluso con 50.000 leucocitos periféricos. Entonces, es importante el reconocimiento temprano de esta entidad, saber que existe, saber que tenemos que tratarla de manera adecuada y el tratamiento oportuno para llegar a los niños de manera rápida. Y también que tenemos que caracterizar a la leucemia para darle buen acercamiento terapéutico a estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, la hiperleucocitosis se presenta en alrededor del 5 al 15% de las leucemias mieloides, pero solamente el menos del 10% van a presentar leucostasis y generalmente en pacientes que tengan un conteo menor a 400.000. Como les comentaba, esto también pues tiene sus eh, pues especificaciones en el MA, porque el MA va a requerir menos recuento. Y importante recalcar que más del 50% de los pacientes que superan una cifra de 400.000 leucocitos, sí o sí van a, bueno, más del 50% van a tener datos de leucostasis. Esto va a ser, como ya les decía, mayor en leucemia mielomonocítica, monocítica. También hay leucemias con, por ejemplo, confusión de CBFB y MYH11 y una M3 con su variante micronodular que tiene un poquito más de incidencia de la leucostasis. Y también algunas características de alto riesgo, por ejemplo, que tengan KMT2A o que tengan FLT3 y TD. Puede presentarse también como secundaria a tratamiento, más o menos como si fuera parte de un síndrome de diferenciación, en la que, por ejemplo, sabemos que en M3, si estamos con ácido transretinoico, podemos presentar un síndrome de diferenciación y podemos presentar esta hiperleucocitosis y éstasis como consecuencia. Y una LMA con IDH1 y IDH2, obviamente tratada con sus correspondientes inhibidores. Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología de la leucostasis? Sabemos que esto va a estar determinada por el leucocrito, que es el volumen fraccional de los leucocitos en sangre periférica, y cuando un leucocrito es mayor a 12 o a 15 mililitros decilitro, causa un aumento dramático en la viscosidad de la sangre. Entonces, esta leucostasis es dependiente tanto de la cantidad de leucocitos que hay como del tamaño de estos leucocitos. Como sabemos, los mieloblastos son también más grandes, son células más rígidas que un leucocito normal y esto va a hacer que el flujo sanguíneo, perdón, el flujo sanguíneo vaya disminuyendo y vaya haciéndose un poquito más turbulento. También es importante reconocer que hay sobreexpresión de algunas moléculas, como las moléculas de adhesión intracelulares, que son los ICAMs, y las selectinas. Las selectinas también son moléculas que nos ayudan a las células inmunes a adherirse al endotelio en circunstancias de inflamación. Entonces, tanto las ICAMs como las selectinas van a ser sobreexpresadas en el mieloblasto y van a haber, pues también esta éstasis en el vaso sanguíneo. Sobre todo también vamos a ver esta sobreexpresión, como lo comentábamos, y que puede haber extravasación e infiltración del tejido subyacente en pacientes con M4-M5. Muy bien.
¿Esto a qué nos va a llevar? O sea, ¿a qué nos va a llevar esta disminución del flujo sanguíneo? A que haya una falla en la microcirculatura, que haya hipoperfusión de los órganos involucrados, va a haber daño tisular con isquemia e incluso esta extravasación leucémica que les había comentado, que puede haber infiltración de tejidos. Inflamación sistémica y pues evidentemente ya nos va a llevar esto a la clínica, ¿no? El tejido dañado que nos va a representar ya clínicamente. En el sistema ventilatorio, perdón, es como todo un espectro de manifestaciones clínicas, pero sobre todo vamos a presentar disnea, un paciente que tenga hipoxia, eh, hasta infiltrados alveolares difusos o un SDRA, ¿no? Entonces, ahí comenta que sí es bien importante tomarlo en cuenta si un paciente tiene disnea con hiperleucocitosis, un paciente de recién diagnóstico, o que vemos infiltrados alveolares difusos en una radiografía de tórax que le tomamos de manera inicial, por ejemplo, pues no irnos con que quizá es, no sé, sobrecarga de volumen porque le pusimos líquidos altos, ¿no? Para la hiperleucocitosis. O que haya venido de casa con una infección de vías respiratorias. Pues hay que ser como un poquito juiciosos y comenzar más bien el tratamiento temprano. Para todos mis amigos colombianos. En cuanto a lo neurológico, podemos tener cefalea, mareo, déficit focal o incluso alteraciones visuales, convulsiones, etcétera. Cardiovascular, podemos comenzar con dolor torácico. Hay también presencia, perdón, de lesiones miocárdicas, falla cardíaca y dentro de lo vasculatorio podemos tener una trombosis venosa profunda. Algunos otros signos que podemos presentar, por ejemplo, son la fiebre, como les comentaba, también hay una respuesta inflamatoria importante, hay mucha liberación de citocinas, entonces la fiebre también podría ser un dato clínico de leucostasis. Trombosis o hemorragia retiniana, perdón, disfunción renal, isquemia intestinal, que se puede presentar como dolor intestinal o acidosis láctica. Y también podemos presentar priapismo, aunque esto es más común en presentaciones de leucemia crónica. Muy bien. En cuanto a algunos desafíos que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar los laboratorios de estos pacientes, es que uno, pues, como sabemos, todo paciente con hiperleucocitosis tenemos que descartar un síndrome de lisis tumoral, porque pues pueden coexistir, ¿no? Y coagulación intravascular diseminada. Y también importante recalcar que en estos pacientes con hiperleucocitosis, esta leucostasis, perdón, puede tener pseudohipoxemia, en donde realmente en la gasometría arterial vamos a ver hipoxemia, pero realmente el paciente está clínicamente estable y no hay alteración por ejemplo, en la saturación. Esto debido a cómo interactúan los leucocitos en la sangre periférica de esa muestra. Entonces realmente es como muestral. Lo que nos ayuda aquí es la pulsoximetría, literal, estar viendo al paciente, estar viendo que no tenga un déficit realmente ventilatorio y con eso podemos como descartar la pseudohipoxemia. Pseudohipercalemia, igualmente muestral, entonces ver que se haya tomado adecuadamente la muestra y que se analice como de manera rápida. También puede haber un conteo sobreestimulado de plaquetas, sobreestimado, perdón, en donde las fracciones de estos blastos pueden ser contados de manera automática por el citómetro como plaquetas. Sin embargo, sería bueno en estos casos, por ejemplo, tomar un frotis de sangre periférica y estimar realmente el conteo manual de las plaquetas. Muy bien. Este es un algoritmo para cuando sospechamos leucemia o que ya la tenemos instaurada y tenemos un conteo de más de 20.000 leucocitos, en donde vamos a ver si tenemos sintomatología, ¿no? De ahí partimos todos para saber si tenemos leucostasis o no. Si no tenemos sintomatología, pues es una hiperleucocitosis asintomática y podemos partir con el manejo de la hiperleucocitosis. Si tenemos ya instalada sintomatología, vamos a hacer
el diagnóstico clínico de la leucostasis, que es así como se realiza, y vamos a iniciar tratamiento de soporte, ¿no? La hiperhidratación y evitar transfusiones en cuanto no se requiera con el paciente, así como diuréticos. También es importante, como les comentaba, manejar las complicaciones o las complicaciones concomitantes de la hiperleucocitosis, si hay lisis tumoral, si hay CID o alguna infección también. Y obviamente, pues nosotros aquí no nos vamos a interconsultar a nosotros mismos, pero es importante también tener en cuenta que estos pacientes tienen que ser valorados sí o sí por una unidad de cuidados intensivos. Eh, bueno, sí o sí, no tanto, hay como ciertas restricciones, puede ser manejado en piso. Comentan algunos artículos que, por ejemplo, si necesitamos, si estamos considerando leucoaféresis o si tenemos alguna complicación concomitante, sí interconsultar. Si no, pues se podría manejar en hospitalización. Y también, pues obviamente ya después vamos a hablar de los tratamientos citorreductores específicos. En cuanto al diagnóstico y el soporte, pues primero la alta sospecha, ¿no? Eh, Esto a partir de leucocitos de más de 50.000 a 100.000 o incluso mayores y la clínica que tenga nuestro paciente. Como segundo, es importante señalar la expansión de volumen. Es decir, lo que les comentaba, ¿es leucostasis o es sobrecarga de líquidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos algunos síntomas que pueden ser similares entre estas dos entidades. Por ejemplo, que comencemos con edema o que haya crépitos en los campos pulmonares, que haya taquicardia o alteraciones renales. Puede ser dado porque tenemos disfunción cardíaca o porque tenemos sobrecarga hídrica o por una leucostasis que está disminuyendo el flujo renal, por ejemplo. Entonces, hay que ser como bien discriminatorios en estas dos cosas. ¿Y cómo nos vamos a ayudar para hacer eso? Bueno, nos refieren mucho a la literatura, a la ecografía. La ecografía es bien importante para esto porque como clínicos tenemos la inspección venosa, que es importante, pero si hay sobrecarga de volumen, vamos a tener ingurgitación yugular, pero la hepatomegalia, por ejemplo, pues es un paciente con leucemia, probablemente vaya a tener hepatomegalia, ¿no? Entonces, ahí es como difícil considerarlo de manera clínica, entonces en la ecografía vamos a poder ya ver los volúmenes y todo este Vexus que hace, por ejemplo, eh, pues los doctores de terapia intensiva, ¿no? Vigilancia estrecha del balance hídrico y valorar si hay tolerabilidad, perdón, a aumentar el volumen o incluso disminuimos el volumen que estamos manejando ya con el paciente. ¿Cómo vamos a manejar la anemia? Pues tenemos que hacer una valoración minuciosa igualmente, si es una anemia sintomática, si el paciente está con alteraciones hemodinámicas o si es síntoma igual de la leucostasis. En cuanto a estos dos criterios que son difíciles al momento de tratar al paciente, revisando mayor bibliografía, encontramos que la hiperhidratación se va a utilizar siempre solución glucosada al 5% o una solución libre de calcio y potasio para evitar también la complicación concomitante, que es el síndrome de lisis tumoral, y evitar que esto se nos vaya de control, ¿no? De los líquidos, vamos a manejarlo de 2 a 4 veces los líquidos de mantenimiento. Podemos utilizar como líquidos de mantenimiento Holiday Segar o por metro cuadrado y nos refiere que por metro cuadrado sería comenzar de 2.000, 2.500 e incluso nos podríamos ir ahí al final, según yo lo había corregido, hasta 5.000. Entonces, o sea, como si tenemos a un paciente súper sintomático, no tenerle tanto miedo, pero sí considerar bien estrechamente la ecografía y el balance hídrico. Eh, en esto, pues también va a inferir la carga tumoral del paciente y la hemoglobina que tenga nuestro paciente para tampoco hacer hemodilución o tratar de evitarla. Si tenemos a un paciente con una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, hay que considerar disminuir los líquidos porque podemos tener el riesgo de una falla cardíaca congestiva, ¿no? Y en hemoglobinas menores a 5 o de 5 con sintomatología, en realidad es menor a 7 con un paciente hemodinámicamente inestable o que tenga sintomatología de la anemia,
También hay que considerar la exsanguinotransfusión, al menos esto nos comentaban las guías, ya que puede incrementar la hemoglobina sin tener que comprometer el riesgo o el riesgo de sobrecarga, pues. Entonces, así mejoramos el volumen sanguíneo y también le aportamos la hemoglobina que necesita incrementar. Esto sobre todo lo comentan en pacientes menores a 10 kilos, pero también se puede hacer en pacientes mayores y sería una exsanguinotransfusión subtotal, ¿o ¿cómo se llama? Parcial, gracias. En cuanto a plaquetas, tenemos que tener como metas más de 50,000, ya que en estos pacientes pues también hay riesgo elevado de sangrado del sistema nervioso central y este threshold pues se aumenta un poco, bueno, más bien se disminuye un poquito. Y también conservar un fibrinógeno mayor a 1 gramo por decilitro. En cuanto al tratamiento dirigido, la citorreducción, primero, pues es importante la caracterización de la leucemia, ¿no? Saber mínimo morfológicamente si puede ser una leucemia mieloide o una leucemia linfoide. Sin embargo, la caracterización completa, citométrica, molecular, pues evidentemente nos va a tardar mucho tiempo en reportarse, ¿no? Entonces, la citorreducción tampoco puede atrasarse por esta caracterización. Esto es importante. Podemos iniciar con hidroxiurea, que esta administración es oral. Comentando que el caso o la exposición con la doctora, me preguntaba cómo podemos hacerle en un paciente, por ejemplo, intubado en donde la vía oral no está disponible para la administración de hidroxiurea. Lo busqué, lo busqué mucho, pero la verdad es que no encontré nada que nos diera como una alternativa. Más bien comentaba que para la citorreducción, pues sí considerar otras maniobras y la hidroxiurea, pues evidentemente pasaría a un segundo plano en donde tengamos un paciente con una vía oral disponible. ¿No lo pasarías por sonda? No, es Sí. que ayuno. ¿Pero por qué? Una aminodosis mientras lo bajas. Por sonda. Por ¿Qué sonda. le hemos hecho, verdad? Hasta succión Sí, también, por ejemplo. Y no es como es que, por ejemplo, A nosotros busqué te podemos también sacar si la, Estamos en la administración por sonda era como viable Depende cómo estén por los la cuerpos. farmacocinética, etcétera, pero no viable. Ok, excelente. Respondido. Bueno, toma de 24 a 48 horas en adquirir una respuesta después de la hidroxiurea y generalmente la dosis va de 50 a 100 miligramos kilogramos día. Es más efectiva en malignidades mieloides y también hay que considerar los corticosteroides. Sin embargo, los corticosteroides son un poquito más, bueno, más bien, más efectivos en las leucemias linfoides. En las leucemias mieloides no tanto como citorreductor, sino como antiinflamatorio, para tratar de disminuir la respuesta inflamatoria, no tanto como citorreductor. En cuanto a la quimioterapia puente, que es pues esta quimioterapia que no es parte de un protocolo, por ejemplo, de una inducción, se va a preferir la citarabina o incluso hay algunos artículos que van trabajando también con ciclofosfamida. La citarabina puede ser en dosis de 0,5 a 2 gramos por día en una o dos dosis. Y esto va a ser de acción rápida y es también importante nada más pues tomar en cuenta la toxicidad del fármaco. Y otro método que tenemos es la leucoaféresis. La leucoaféresis la refieren como que la ventaja es que es un método de acción rápida. Sin embargo, si este efecto mecánico de quitar los leucocitos no sobrepasa la tasa de producción leucocitaria, pues evidentemente, perdón, vamos a tener un repunte importante. Necesita obviamente un catéter central, monitorización, personal involucrado específico en la leucoaféresis, entonces pues es de mucho gasto en recursos, ¿no? En recursos humanos y recursos económicos. Se necesitan de 1 a 2 sesiones de leucoaféresis y es obviamente dependiendo del centro y qué tan familiarizados estén con este manejo. Se prefiere evitar en los pacientes con leucemia promielocítica, ya que hay mayores eventos hemorrágicos, entonces en estos pacientes generalmente no se realiza.
Y bueno, les traigo como este artículo, que es un estudio multicéntrico retrospectivo realizado en San Jude, o sea, San Jude y varios centros aledaños que trabajaban con estos protocolos de 1997 a 2017. Se recabaron 324 pacientes con LMA y 49 de ellos con hiperleucocitosis al diagnóstico. 16 de ellos fueron tratados con leucoaféresis, 13 de ellos con leucoaféresis, 3 de ellos con exsanguinotransfusión, aunque se agruparon en el mismo grupo, valga la redundancia. 18 fueron tratados con citarabina a dosis de 100 miligramos metro cuadrado, dosis cada 12 horas. Y 14 fueron tratados con la quimioterapia del protocolo, que referían como sin intervención, pero en realidad pues iniciaron la inducción de su protocolo. En cuanto a estos pacientes, hubo una disminución de recuento leucocitario mucho más importante en los pacientes tratados con citarabina que en los pacientes tratados con leucoaféresis o exsanguinotransfusión. Vemos que con la citarabina hubo una disminución del recuento de hasta 75%, en cambio en la leucoaféresis o en la exsanguinotransfusión del 48% y similar a una inducción del protocolo que fue aproximadamente del 46%. En estos pacientes en donde se realizó la leucoaféresis, la monitorización, también con la citarabina, fue con BH, química, electrolitos, por todas estas comorbilidades y tiempos de coagulación, previo obviamente a la intervención y posterior 1 hora e incluso posterior a la hora se iban cada 6 horas o algunos referían, también lo leí en otros artículos, 24 a 48 horas, pero me pareció como muy alejado. En cuanto a los resultados de este estudio, a largo plazo no se vio como, bueno, se vio disminución, perdón, de la supervivencia libre de eventos en los pacientes que estuvieron tratados con leucoaféresis o exsanguinotransfusión, que es esta línea, alrededor del 45% de los pacientes con sobriedad libre de eventos. En los pacientes que fueron tratados con citarabina, vemos una sobriedad libre de eventos un poco mayor, del 55% más o menos. Y los pacientes que fueron tratados con la quimioterapia de protocolo o que lo refieren como no intervención, más o menos al 60%. Sin embargo, a tener en cuenta en estos pacientes es que la P no fue significativa y que también los pacientes tratados con leucoaféresis o exsanguinotransfusión generalmente tenían un recuento mayor de leucocitos. Refieren una media de recuento de 217.000 en los tratados con leucoaféresis y de 130.000 con los tratados con citarabina. Entonces hay que tener esto en cuenta. Y también era mayor la creatinina, el recuento de creatinina. En la sobrevida también global tampoco se ve una diferencia significativa estadística, aunque sí les fue un poco peor a los tratados con leucoaféresis. Muy bien, entonces de lo que les hablaba, pues es que hay muchos recursos que necesitamos tener para realizar una leucoaféresis de manera exitosa. Tenemos que tener un médico capacitado, una enfermera o técnico capacitado también en la leucoaféresis, cuidados intensivos que estén cuidando del paciente durante ese procedimiento, equipo de leucoaféresis y un catéter venoso central tipo Sheldon, o es el que referían, que es un catéter con mayor, eh, pues un lumen más grande. Esto lo encontré sobre todo en el grupo de aféresis, American Society for Apheresis, que fue quien nos refiere que es un procedimiento en la hiperleucocitosis de categoría 3. Esto quiere decir que realmente no está recomendado de manera inicial, que no es una estrategia que tengamos como de primera línea, sino que hay que individualizar al paciente, perdón, con evidencia 2B, que realmente no hay como una evidencia también de alta calidad. En cuanto a la discontinuación de la leucoaféresis, tenemos que realizarla, por ejemplo, en pacientes con LMA con leucoestasis, cuando haya resolución de los síntomas o cuando tengamos una disminución de menos de 50.000 leucocitos. Y cuando se realizó de manera profiláctica, es decir, los pacientes que tenían más de 400.000 leucocitos, cuando haya una reducción de leucocitos menor a 100.000 leucocitos.
En pacientes con LMA, este threshold como que se disminuye o se amplía más bien, en donde sí, cuando haya resolución de los síntomas de la leucostasis o cuando haya una disminución de menos de 400.000 leucocitos. Y en la profilaxis, evidentemente, va a ser igual. Ahí se me fue un uno, perdón, pero es igual menor a 400.000, paramos la leucoaféresis. Esta leucoaféresis se hace con de 1,5 a 2 veces el volumen corporal total y se refiere a que la leucoaféresis, un evento de leucoaféresis disminuye hasta de 30 al 60% el recuento leucocitario. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. En cuanto a la enfermedad extramedular, tenemos que va a ser que son agregados leucémicos en tejidos no hematopoyéticos que distorsionan la arquitectura del tejido normal con y sin involucro de la médula ósea. Es decir, podemos tener un sarcoma mieloide sin tener como tal enfermedad medular. Muy bien. En cuanto a la epidemiología, tenemos que hay una incidencia de alrededor de 18 al 25% de enfermedad extramedular en todos los casos de LMA de nuevo diagnóstico. El cloroma, o es así como podemos decir sarcoma mieloide o sarcoma granulocítico, el sarcoma puede representar de 2,5 a 9% de esta enfermedad extramedular y puede presentarse después de la enfermedad medular al mismo tiempo e incluso en algunos casos, aunque raramente, le antecede a la enfermedad medular. En cuanto a eh, factores que nos propicien a tener una enfermedad extramedular, tenemos la translocación 821, que generalmente es de buen pronóstico, sin embargo está asociada al involucro extramedular, M4, M5, KMT2A o incluso también la inversión del 17. En cuanto a su presentación en recaídas, es también importante mencionarlo, ya que alrededor del 20% de los pacientes con recaída post-trasplante van a presentar enfermedad extramedular. ¿La inversión del 16? Pues hablaba de que tiene un poquito mayor incidencia también. Pero no del 17, del 16, inversión del 16. Sí, sí. Igual se lo busco ahorita en la bibliografía, pero sí. Bueno, un estudio de la NOFO, que es de estos países nórdicos, de un estudio, perdón, realizado con 315 pacientes diagnosticados con LMA, 12% de ellos tuvieron enfermedad extramedular como sarcoma mieloide, 7% de ellos con enfermedad del sistema nervioso central y 4% de ellos presentaron sarcoma mieloide y enfermedad al sistema nervioso central, que obviamente pues estos sitios extramedulares pueden aparecer, digamos que combinados. En cuanto al sarcoma granulocítico o cloroma, este fue escrito desde 1811 como una lesión en piel que que, ah, que estaba, ¿cómo se llama? Infiltrado por células de la inflamación. En 1953 denominó ya cloroma por el doctor King. Y esto se debe, o el nombre cloroma se debe a la coloración verdosa por la presencia de la mieloperoxidasa. 5 décadas después se descubrió su relación con la leucemia mieloide aguda. Rappaport lo describió como sarcoma granulocítico, aunque lo describió como en un contexto un poquito diferente, ahora se utilizan como sinónimos. En cuanto a la localización, podemos tener este sarcoma mieloide prácticamente por todos lados, pero hay presentaciones o localizaciones como más abundantes o con mayor incidencia. Podemos tener sarcoma granulocítico en tejidos blandos, hueso, periósteo, ganglios linfáticos. Y estos 4 sitios anatómicos son los de mayor incidencia. Piel tiene una incidencia de 30%, órbita 20%, ganglios linfáticos 10% y encías hasta el 6%.
Puede ser unifocal, bueno, más bien, suele ser unifocal hasta en el 75% de los pacientes, pero puede haber lesiones múltiples. Describen en la literatura que alrededor del 17% puede tener dos focos o dos sarcomas granulocíticos y alrededor del 6% suele tener múltiples focos o más de dos. Pueden presentarse raramente en sistema nervioso central y pueden simular un primario del sistema nervioso central. Entonces, aquí es importante la biopsia de la lesión. Órganos hematopoyéticos, también como vaso, hígado o incluso en intestino, que es como justamente lo que sospechamos que pasaba con Tiffany, ¿no? Muy bien. Aquí están como algunas características clínicas, unas imágenes. Este es en piel, generalmente son lesiones nodulares. La verdad es que busqué un cloroma que se viera como verde, pero... No, es que eso sí es a la microscopía. Ah, ok. Yo no le encontré. Pero, pues sí, son nódulos que generalmente no son dolorosos, hiperpigmentados, generalmente son marrones o incluso pueden ser violáceos. En órbita, justo tenemos pues nuestro caso clínico de Tiffany, en donde se presentó como una lesión en órbita, se hizo la biopsia pensando que fuera alguna otra tumoración, un sarcoma de tejidos blandos. Sin embargo, pues resultó esta infiltración de leucemia, ¿no? Entonces es importante también la biopsia. Y en el tubo gastrointestinal también puedan aparecer estas tumoraciones. En cuanto al diagnóstico, lo que les digo que es importante, pues la biopsia, obviamente siempre que sea razonable el riesgo de la intervención. En cuanto a la morfología, vamos a tener infiltración de mieloblastos y células granulocíticas. Y muy importante, realizar la inmunohistoquímica. Referían que a veces, o bueno, no sé, en el artículo que leí, generalmente en algunos decía que a lo mejor puedes hacer con la sospecha o con el diagnóstico que ya tienes de LMA y con la morfología el diagnóstico. Sin embargo, sí recalca que la inmunohistoquímica pues es importante. Es el método más práctico para el diagnóstico del sarcoma granulocítico. Generalmente se realiza con una tinción LEDER y vamos a tener tinciones con mieloperoxidasa, lisozima y CD68 KPI, KP1, perdón, que estos son generalmente los que vamos a tener en tanto células mieloides como células monocíticas, ¿no? Ambas pueden tener mieloperoxidasa, lisozima, CD68 KP1. Por eso es que refieren que se prefiere. Sin embargo, ahorita les voy a presentar un artículo de anatomía patológica. Las células monocíticas, perdón, la mieloperoxidasa incluso podría estar negativa, entonces también importante mencionarlo. En cuanto a la imagen, dada la variabilidad de los sitios anatómicos que pueden involucrarse en el sarcoma granulocítico, es importante la imagen para ver si tenemos otro sitio involucrado o ver si qué tanto involucro tenemos de esta lesión, ¿no? Nos ayuda a facilitar el diagnóstico y también es importante para la monitorización de la respuesta al tratamiento. Generalmente nos hablan de que la tomografía con gadolinio es sensible y bastante buena pues, para las lesiones del sarcoma granulocítico. Sin embargo, si tenemos una lesión en sistema nervioso central, pues evidentemente vamos a preferir una resonancia magnética eh, también con contraste. Y la PET scan nos sirve también para la respuesta al tratamiento, e incluso si tenemos un paciente que se podría beneficiar de radioterapia, perdón, lo manejan como la mejor opción para planificar la radioterapia y también evaluar la respuesta post-radioterapia. Esta es una imagen prácticamente de un sarcoma que está como en el camino donde discurre el nervio, ajá, en psoas y justo donde discurre ah, bueno, el nervio derecho, pero no me acuerdo el nombre, ya se me olvidó, perdónenme. Pero bueno, vemos el sarcoma granulocítico, la masa. En la tomografía, en la resonancia, perdón, vemos también la infiltración, sin embargo, pues realmente los bordes no están tan bien delimitados.
Y ya en la tomografía por emisión de positrones, pues lo vemos un poquito más delimitado y podemos ver la respuesta al tratamiento, como les comentaba. Este es un paciente que fue radiado en el sitio del sarcoma granulocítico, en donde de manera inicial vemos la lesión de este lado y posteriormente pues la lesión disminuyó considerablemente. Sin embargo, acá ya tenía duda un poco porque no hablan en el artículo de esta lesión que yo veo aquí. Pero bueno, en realidad de la lesión primaria, pues sí vemos disminución, una importante respuesta al tratamiento después de la radioterapia. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, de primera intención, el linfoma no-Hodgkin, que refiere a literatura que hasta el 46% de los sarcomas granulocíticos van a ser eh, diagnosticados de manera errónea de primera instancia como un linfoma no-Hodgkin. Tenemos también leucemia linfoblástica, melanoma por la presentación en piel y el sarcoma de Ewing. En cuanto al diagnóstico, pues es importante, obviamente, una vez que se ha confirmado la presencia de un sarcoma granulocítico y si no tenemos ya un diagnóstico de leucemia, es importante, obviamente, pues hacer el estudio de médula ósea. A las anomalías que podemos tener en estos pacientes. Ah, sí, sí. No. En cuanto a las anomalías que que podemos tener con estos pacientes, es importante lo que les comentaba, la translocación 821, en donde es más frecuente en el sarcoma mieloide, la inversión del 16, los rearreglos de KMT2A, entre otras alteraciones, ¿no? Pero estas son las más comunes y las que más deberíamos buscar en el paciente con un sarcoma granulocítico. En cuanto al pronóstico, el sarcoma mieloide está asociado a mal pronóstico y a una supervivencia más corta. Esto es específicamente en un estudio en donde reportan una sobrevida global a 5 años de 20 a 30% y ahí lo reportaban como similar a las tasas de LMA general. Sin embargo, este era un estudio en adultos. La verdad es que no es, pues, obviamente lo mismo y las cortes de pediátricos eran muy pequeñas, pero en general sí tienen un pobre pronóstico. Los pacientes que tienen translocación 821 no se sabe si conserva su buen pronóstico en presenciar un sarcoma granulocítico. Sin embargo, el grupo polaco, que ahorita les voy a presentar el estudio, reporta mejor sobrevida libre de eventos. Entonces, aquí pareciera que la translocación 821 sí se asocia, perdón, con mejores resultados. Es importante también en estos pacientes algunas cromosomopatías del cromosoma 8 y esto está asociado a peor resultado. Sin embargo, no reportan en este estudio una P significativa. Generalmente, o sea, a grandes rasgos, es considerado como un factor de pobre pronóstico. Este es el estudio que les comento del grupo polaco, en donde se trabajó con 43 pacientes con sarcoma mieloide. Obviamente lo que les comentaba, ¿no? Son cortes a veces pequeñas pues obviamente si la leucemia mieloide a veces no tiene tantas cortes tan grandes, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Encontrar muestra para esto, pero... En este grupo polaco diferencian entre los pacientes que tuvieron involucro de médula ósea junto con el sarcoma mieloide o que presentaron un sarcoma mieloide sin involucro de médula ósea, ¿no? Y esto lo llaman de nuevo. Esta es la sobrevida global, en donde reportan una sobrevida global mayor en pacientes que tuvieron involucro de médula ósea y sarcoma mieloide y una sobrevida menor en pacientes que tuvieron sarcoma mieloide de nuevo, ¿no? Entonces, contrario quizá a lo que uno podría pensar, es que les va mejor más bien a los pacientes que tienen involucro de médula ósea. Y lo que les comentaba de la translocación 821, en donde esta línea azul son los pacientes que fueron negativos a 821 y los pacientes que tienen esta translocación.
en donde se ve pues obviamente una sobrevida libre de eventos mucho mayor en los pacientes que tienen translocación 821. Entonces, a pesar de lo que se contradicen quizá un poco las bibliografías, pues este estudio nos refleja mucho mejor pronóstico en los pacientes con translocación 821. Muy bien. Un minuto. Ah, ok. En la leucemia cutis, esta es una infiltración a epidermis o tejido subcutáneo por leucocitos. Las lesiones cutáneas son evidentes a la exploración y generalmente puede involucrar médula ósea, puede aparecer una LMA, pero puede también aparecer un síndrome mielodisplásico, que son nódulos subcutáneos que pueden confundirse con un sarcoma mieloide. En la epidemiología, aproximadamente el 3% de los pacientes con LMA pueden presentarlo, tienen mayor incidencia en M4 y M5 y también en estos pacientes, específicamente de M4 y M5, hasta el 50% puede presentar leucemia cutis. También es importante la aclaración de que es mayor incidencia en los pacientes lactantes, en los pacientes neonatos. Del 25 al 50% de los pacientes con leucemia neonatal van a presentar esta involucro a piel. Y en la presentación clínica, pues la temporalidad puede ser igual, concomitante, después o incluso preceder al involucro de médula ósea. Hay esta presentación aleucémica, cuando tiene involucro, es generalmente difusa, papulonodular, perdón, y también está relacionada con infiltración al sistema nervioso central. En cuanto a una presentación ya concomitante con la involucra médula ósea, generalmente son lesiones únicas o pueden ser múltiples, pero como pápulas y nódulos eritematosos, que incluso en lactantes pueden semejar también a un síndrome de Blueberry Muffin, que tendríamos que descartar también neuroblastoma. La localización generalmente es mayor en miembros inferiores y en este orden, seguido por brazos, espalda, tronco y cara, y generalmente también aparecen más en sitios en donde había mayor inflamación activa o previa. Estas son las presentaciones clínicas, la verdad es que pensé que se iba a ver mejor, pero pueden ser desde estas papulitas chiquitas eritematosas múltiples hasta estos nódulos violáceos. En cuanto al diagnóstico, generalmente pues nos vamos a ir por una biopsia cutánea, en donde vamos a ver infiltrado nodular de células mononucleares y que puede haber igual macrófagos o células granulocíticas. La inmunohistoquímica, igual con mieloperoxidasa, lisozima, CD43, CD68 y CD56. Es importante también aclararles que los pacientes que tienen involucro a médula ósea y que se hace el inmunofenotipo en médula ósea y se hace la inmunohistoquímica en la biopsia de la leucemia cutis, este es discordante. En este estudio fue discordante en el 100% de los casos. Otros estudios también vieron una discordancia importante y que también, sobre todo en C117, por ejemplo, y CD34, no hay concordancia con la médula ósea. Entonces, estos no se utilizan para el diagnóstico inmunohistoquímico de la leucemia cutis. Mm, hasta el 97% CD43 positivo en la inmunohistoquímica, CD68 y CD56 son los prevalentes. Entonces, lo que nos comenta este estudio de la American Journal of Clinical Pathology es que generalmente tenemos que hacer más bien el cambio de este paradigma a pedirle más bien esta inmunohistoquímica a los pacientes. Ese es prácticamente nada más el involucro de las ramillas, igual. Las alteraciones cromosómicas que vamos a tener, igual trisomía 8, que generalmente es el cromosoma 8 el que ya veníamos viendo que está involucrado, e inversión del 16. Ujú. También tenemos algunas otras alteraciones, por ejemplo, pacientes con alteración en FLT3, NPMI y NRAS-CARRAS. En cuanto al tratamiento, este artículo nos hablaba, es sobre todo en pacientes infantes de hasta 6 meses de edad, en donde tenemos involucro a piel. Son 50 pacientes, fue un estudio multicéntrico retrospectivo, en donde 3 pacientes de estos fueron tratados como nada más watch and wait, y otros 46 fueron tratados con quimioterapia, y algunos de ellos, 7 de ellos, fueron trasplantados.
En cuanto a estos pacientes, de los tres que entraron a Watch and Wait, uno progresó, se trató con quimioterapia, se trasplantó y entró en remisión completa. Dos de ellos en remisión, o sea, en remisión completa, prácticamente sin recaídas ni nada. En los pacientes tratados con quimioterapia, 9 recayeron, en efecto, y pues 13 fallecieron. Uno de ellos desde el principio fue mandado a cuidado paliativo y posteriormente falleció. En cuanto a, en general, pues estos pacientes generalmente se suelen tratar con la quimioterapia, como si fuera, independientemente si tienen involucro de médula ósea o no, con quimioterapia como si fuera sistémica, pues. La mayoría de este estudio que fue tratado con quimioterapia fue porque tenía alteración en KMT2A y el 50% de los 57% de los pacientes recibieron el trasplante, tuvieron también este rearreglo en KMT2A. Entonces, los criterios que utilizaron, que recordemos que fue retrospectivo, pero que vemos que utilizaron los médicos para tratarlos con Watch and Wait, fue que no tuvieran ninguna alteración, por ejemplo, en KMT2A o trisomía 8, y que fuera unilesional. En esta corte, pues vemos prácticamente la sobriedad libre de eventos que tuvieron en general estos pacientes, alrededor del 40%, y sobrevida global alrededor del 75%. En cuanto al pronóstico, sí está asociado a la leucemia cutis a un peor pronóstico, con un hazard ratio de 2.06 para muerte específica por leucemia y reportan una sobrevida global de 46 meses versus 23 meses sin leucemia cutis, aunque este también fue un estudio bastante grande, pero fue un estudio realizado en adultos. Factores que pueden contribuir al mal pronóstico de esta leucemia cutis, que hay mayor carga extramedular, eh, tiene sobre todo 3 a 4 veces más probabilidad de compromiso a otros sitios. También que se considera como un santuario cutáneo en donde hay un compromiso subclínico, a pesar de que haya enfermedad mínima residual negativa en médula ósea. Y que esta podría significar, o bueno, hay algunas teorías de por qué el inmunofenotipo en médula ósea y la inmunohistoquímica es diferente. Algunas teorías es que puede representar una población distinta que es refractaria a la quimioterapia. Entonces, pues evidentemente va a ser un subtipo más agresivo. Bueno, pues este es nada más un estudio retrospectivo en donde les va peor a los pacientes con leucemia cutis que a los pacientes sin leucemia cutis, pero este es el retrospectivo que les digo que es en adultos de mis 78 pacientes. Y esta es la enfermedad en general extramedular versus sin enfermedad extramedular, las sobrevividas. Listo. Muy bien. Un aplauso para Félix. Tal vez muchas gracias por la presentación. Yo creo que aquí le insistí un poco a Rosy que hiciera como esa revisión de la diferencia o el aconsejar sí o no la leucorreducción versus nada más aplicación de quimioterapia e hiperhidratación. Aquí yo creo que ustedes tienen que enseñarse a conocer cuál es la rapidez de replicación del blasto de ese paciente que están tratando. Hemos usado leucoaféresis, por supuesto que sí, en niños, porque nos han llegado hasta de 1 millón de leucocitos. Y que a pesar de poner la citarabina en infusión continua y dosis de cargas también, etcétera, no logramos disminuir esa cifra. Entonces, allí es donde sí está indicado hacer una leucoaféresis pues realmente de emergencia, ¿verdad? Entonces, es allí como ustedes empiezan a dar, por ejemplo, su infusión de citarabina, pero ven que a las 24 horas, en vez de disminuir, van aumentando los blastos, siguen con la infusión y en vez de disminuir, van aumentando, no hay respuesta esperada. A pesar de la hidroxiurea, de la hiperhidratación, de la citarabina, pues muy probablemente sean los casos en los que sí esté justificado poner un catéter. De hecho, igual tenerlo desde el principio porque es un niño que está en condiciones graves y que debe estar en terapia intensiva, pero sí tenerlo contemplado e interconsultado con banco de sangre para que en el momento que ustedes vean que se atora o aumenta,
pues hacer también la leucoaféresis. Lo otro que dicen las guías creo que es no tenerle miedo a la quimio, ¿no? O sea, si Tarabina no responde, póngale la doxorubicina, no Sí, responde, claro. póngale la etoposide. Claro, sí, irlo escalando. Ujú. Y de hecho aquí se dice pues que en infusión continua, pero también puedes dar una carga primero y luego la Y infusión luego continua. ponerle infusión. Sabes que la placia te viene tremenda, Ajá. pero esos niños en los que el ciclo de reproducción de ese blasto es tan acelerado, es lo que hay que hacer. Y lo que decía Rosy de la DEXA también está estudiado, o sea, Sí, el esteroide. inclusive de DEXA con citarabina y doxorubicina también ha mostrado mejores supervivencias de los. Claro, por supuesto que sí. Entonces, tener a la mano esas herramientas. Insisto en que quiero la biopsia, ya hablé con Toño Gutiérrez Ureña de Yuriza, puede ser Cada vez viendo cloromas. como que diagnósticos Sí. diferenciales. Sí, entonces él me decía que tomáramos de allí, de la que se drenó solita, que tomáramos nuestra, no está mal, sí, mándenos un aseo y demás, pero yo dije que quiero la biopsia. Sí, A lo mejor mañana me dicen. sí, bueno, doctora, él me ¿En qué confirmó a quedaron? mí por el grupo que para